Análisis del modelo experimental. En este experimento se investigaron los efectos de las láminas de fibra de carbono, ¿no? También el nivel de daño de las vigas de acero y el número de sobrecargas. En la figura 16 podemos observar nuestra viga de referencia, o también llamada viga testigo, ¿no? Esta viga está analizada con una carga puntual que está ubicada a la mitad de la luz de la viga, ¿no? En la figura 17 podemos observar otra viga, pero con las mismas características, las mismas dimensiones, pero ya reforzadas con una placa de Sica carboduro. En la figura 18 se muestra otra viga reforzada con 4 capas de Sica Grub. Estas capas se unen a la viga mediante adhesivos, ¿no? Este adhesivo se llama Sicadur 30. En la figura 19 podemos ver la ubicación de las cargas extensiométricas a determinadas distancias a lo largo de la viga, ¿no? En otro experimento se fabricaron un total de 7 vigas de acero que fueron dañadas artificialmente, ¿no? Con 100% de pérdida de tensión en el ala, 15, 28 y 40% de pérdida de tensión en el alma. Estos daños se hicieron en la mitad de la luz de la viga. En la figura 20 podemos observar del 100% de pérdida de tensión en el ala, 15, 28 y 40% de pérdida de tensión en el alma. En la figura 21 podemos observar cómo se unió la lámina de fibra de carbono a la viga. Además se puso un aro en forma de uno, esto para un mejor anclaje a la viga. Para observar el comportamiento de estas vigas también se usaron galgas extensiométricas para medir las deformaciones, las cargas y deflexiones en los lugares deseados, ¿no? También se usaron medidores de desplazamiento para medir la deflexión vertical. En la figura 22 podemos observar cómo están ubicadas las galgas extensiométricas, ¿no? También en este experimento se usó una viga espaciadora que estaba encima de cojinetes de caucho, ¿no? En la figura 23 podemos observar la ubicación de los medidores de formación. A continuación los resultados. Muy bien. Ahora tenemos la parte de los resultados, que vendría a ser primeramente, empezamos con el uso de materiales compuestos asociados con pegamentos en superficies estiradas. Es una forma muy efectiva de reforzar las vigas estructurales. Como se puede observar en la figura 24, tenemos ahí una comparación experimental y numérica para las vigas de acero reforzadas con placa compuesta. Y esto se ha tomado del autor Dao Dig. Y también tenemos la figura 25, una comparación de resultados entre ensayo experimental del estudio del Al-Saidi y ensayo por medio de elementos finitos y sin reforzamiento y con reforzamiento. Y después tenemos lo que es la parte de la unión del composite sobre superficies extensadas aumenta la resistencia última de las vigas armadas y el disminuir la deflexión de las estructuras también aumenta su rigidez, ayudando a reducir corrosión y mejorar la durabilidad del reforzado estructural. También tenemos acá en la figura 26 el diagrama de longitud versus la deflexión de vigas sin refuerzo comparado con el diagrama de longitud versus deflexión de viga con refuerzo de fibra de carbono. Y ahí podemos observar, ¿no?, los dos diagramas. Y en nota tenemos la comparación de refuerzos de deflexión, tanto para resistencia, servicio, sin refuerzo, con resistencia y con servicio. Después tenemos la comparación con el enfoque analítico de interfacial de esfuerzos normales y cortantes. Tenemos ahí la tabla 1, que es una comparación con el enfoque analítico de interfacial de esfuerzos normales y cortantes. Y también se ha tomado del mismo autor que anteriormente se ha mencionado. Y también después tenemos el esfuerzo cortante de distribuciones de normal interfacial cerca del final de la placa compuesta. Esto viene a ser el Sica Carbodur y el Sica Graph Plate, que se muestran resultados y están en concordancia razonable con los resultados analíticos.
Tenemos ahí la figura 27, que es una comparación de refuerzo cortante interfacial para el acero de vigas reforzadas con placa compuesta. Y la figura 28 vendría a ser la comparación de la tensión normal interfacial para el acero de vigas reforzadas con placa compuesta. También tenemos que nos indica nuestra referencia que la tensión máxima se produce en los extremos de las placas unidas con adhesivo y la tensión normal o de pelado desaparece alrededor de los 200 milímetros desde el extremo de las placas. Y acá tenemos en la tabla una comparación de las tensiones normales y de cortante interfaciales bajo una carga uniformemente distribuida. Seguidamente tenemos la siguiente afirmación, que la resistencia a la tracción de la lámina de CFRP aumenta con el aumento del espesor de la lámina de CRFP. Tenemos ahí la figura 29, que es un efecto del espesor de la capa adhesiva en la interfaz. Y en la figura 30 también tenemos el efecto del espesor de la capa adhesiva en la interfaz estrés en los extremos de la placa de envoltura Zika Warp. Y ahí se puede observar, ¿no?, las dos figuras. Y después también tenemos que cuando el grosor de la lámina de CRFP es pequeño, la distribución de la curva de tensión de la lámina de CFRP es relativamente plana. Y cuando el grosor cambia de 0.1 milímetros a 0.3 milímetros, la tensión de la lámina CFRP aumentará aproximadamente entre 1.9 kilonewtons hasta 1.4 kilonewtons por cada aumento de 0.5 milímetros. Tenemos ahí la figura 31, que viene a ser la carga uniforme, la carga simétrica construida y la carga concentrada en la mitad del tramo. Tenemos ahí la siguiente nota, que es la influencia de la grosor de la lámina CRFP, que ya anteriormente se está aplicando. Y también tenemos el análisis de propiedades mecánicas, que viene a ser para la parte de la viga de acero reforzada. Y en cuanto a la conclusión de resultados, tenemos las siguientes conclusiones: que está muy claro que una reparación adecuada y o diseño de refuerzo teniendo en cuenta todos los parámetros claves de la viga de acero IP, la placa CFRP y los adhesivos de interfaz es muy importante para las vigas reforzadas por flexión por placas de material compuesto, y mediante modelos analíticos proporciona una estimación precisa de las tensiones para una capa de configuración. También tenemos que las variables utilizadas para reproducir el ensayo experimental por el medio del análisis con elementos finitos son adecuadas, puesto que esta comparación de resultados da diferencias que no son muy significativas. Y también tenemos que el modelo podría mejorarse teniendo en cuenta la flexibilidad del adhesivo. Y también que se demostró que la viga de acero podía reforzarse con láminas de CRFP, y se demostró que el aumento de la capa de lámina podía mejorar la carga de fluencia y también la carga máxima y la rigidez elástica de las vigas de acero.